Ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor Omar García, para conversar sobre la retención del salario por pensión de alimentos. ¿En qué momento se da esto? ¿De cuánto debe ser también el salario para poder retenerlo? ¿Se retiene todo? Todas esas son consultas que nos pueden hacer ustedes hacer llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal de Nicaragua, y a través de nuestro número de WhatsApp. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, gracias José, gracias por la invitación. El Sí. día de hoy vamos a estar hablando de ese tema importante porque muchas veces la mamá o el papá, dependiendo quién está recibiendo lo que es la pensión alimenticia y representando a su hijo, puede realizar lo que es una ejecución de sentencia. Sí. Lo primero que tenemos que decir que el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua establece las responsabilidades que papá y mamá tienen con relación hacia su hijo. Proveerles los medios necesarios para poder contribuir a un desarrollo integral y de igual forma lo establece el artículo 306 del Código de la Familia cuando habla sobre las pensiones alimenticias. Y en este sentido hay que estar claro que cuando nosotros realizamos una acción en contra de la persona que esté incumpliendo a este compromiso y esta obligación, debe estar establecida en una sentencia judicial o bien establecida en un trámite conciliatorio ante el Ministerio de la Familia. Es relevante mencionar de que efectivamente las retenciones salariales la establece específicamente el artículo 329, párrafo segundo, en donde se establecen estas retenciones. Cuando nosotros tenemos una resolución judicial y efectivamente los primeros 4 o 5 meses el papá o la mamá, dependiendo quién esté obligado por una sentencia judicial, ha incumplido 2 o 3 meses, entonces nosotros podemos iniciar este proceso legal ante las autoridades competentes y específicamente al juez de familia, con el fin de que nosotros podamos ejecutar esa sentencia. Y hay dos formas de ejecutarla. Una de ellas es realizando lo que es una acusación penal, de acuerdo a lo que establece el artículo 17 del Código Penal, pero también lo que establece el artículo 555 de las ejecuciones en materia de familia. Sin Sí. embargo, aquí hay que hacer una diferenciación. Cuando nosotros nos damos cuenta que la persona está laborando en una empresa, un establecimiento y que está percibiendo las prestaciones de ley, entonces es necesario que nosotros elaboremos o solicitemos lo que es una ejecución de sentencia para la retención salarial. Ujú. Previo a ello, la ley, el artículo 329, párrafo segundo, establece de que si una persona presenta ante el Departamento de Recursos Humanos lo que es la sentencia judicial, certificado de nacimiento del niño, cédula de identidad, entonces puede solicitarle al empleador que haga la retención del salario correspondiente dependiendo si es un hijo, 2 hijos o 3 hijos. Pero en el caso hipotético de que el Departamento de Recursos Humanos no quiera realizarlo porque efectivamente tiene que haber un oficio por parte de la autoridad competente, entonces es necesario de que la persona recurra a la Defensoría Pública, a aquellas personas de escasos recursos, pero de igual manera recomiendo que cuando vayan a contratar los servicios de algún abogado sea una persona que maneje y sea experto en materia de familia, porque no todas las personas pueden realizar este tipo de ejecución. Ahora bien, las ejecuciones son en base a una sentencia judicial o en base a una resolución administrativa emitida por el Ministerio de la Familia. Es necesario, en este sentido, dejar claro a toda la población que específicamente no es necesario llegar a estas ejecuciones porque aparte de las retenciones salariales, es una persona que ha residido muchas veces, entonces se puede realizar lo que es una acusación penal y entonces es necesario de que las partes estén claras, de que la responsabilidad, o sea de papá Ujú. o de mamá, que esté obligado a través de una sentencia judicial, tiene que cumplir. Porque recordemos muy bien que el desarrollo integral de los niños es importante. Sí. Muchas veces papás no se dan cuenta de que el dinero, quizás el salario mínimo anda de la construcción por 13.000 cordos. Ahora dicen algunos, bueno, es que lo que pasa es que no tengo un salario fijo, no tengo un empleo, pero el niño todos los días se viste, todos los días come, todos los días va a su centro educativo y en este sentido pues es necesario de esa responsabilidad. Porque cuando nosotros traemos hijos al mundo, entonces tenemos que saber planificar nuestra vida y si tenemos un niño, ya después viene el otro a los 5 años, pero muchas veces nosotros como nicaragüenses
tenemos esa facilidad de poder tener 3, 4, 5 hijos, pero la vida se vuelve un poco No hay complicada. como conciencia de esa responsabilidad, doctor. No hay conciencia en el momento, de la emoción, de la luna de miel, todo es lindo, precioso, pero cuando viene esa gran responsabilidad, de entre las parejas, ¿verdad? La unión de pareja, ya sabemos que si se traen hijos al mundo, ya sea que se planificaron o no, es una gran responsabilidad porque los hijos no piden venir al mundo, los hijos no piden nacer y por ende nosotros también tenemos esta gran responsabilidad. No hay que dejarles a terceros. Claro, esa responsabilidad muchas veces se la dejamos a abuelito, abuelita, hermana, pero la responsabilidad, de acuerdo al artículo 267 del Código de la Familia, que habla que es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene papá y mamá con el fin de poder ejercer ese cuidado crianza, proveyéndole a sus hijos de los alimentos necesarios para su desarrollo integral. Tenemos preguntas, doctor, a través de nuestro número de WhatsApp acá en el canal. Muy buenos días. Si una pensión mínima de 1.800 al mes, él tiene que dar aparte el 50% de colegiatura, salud y vestimenta, ¿nos dice? Además bueno, aquí voy a aclarar este aspecto de que muchas veces algunos o algunas tienen a niños en centros educativos privados. Sí. Ahora bien, si nosotros tenemos la capacidad económica para poder atender esta solicitud, nosotros nos podemos comprometer, pero ese compromiso tiene que estar establecido en una sentencia judicial o una sentencia administrativa. Ahora bien, cuando hablamos de gastos extraordinarios, el código en sí no lo establece, porque cuando hablamos del artículo 306 del Código de la Familia, habla específicamente que ahí está absolutamente todo lo que pensión, lo que tiene que ver con relación a gastos económicos, en relación a educativos, salud, recreación, habitación y todos estos elementos se tienen como pensión alimenticia. Sí. Pero si nos vamos a una resolución judicial 107 emitida por la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre del año 2015, establece en el artículo 29 estos gastos extraordinarios. Recordemos que a través del Estado, la Constitución Política establece que la educación y la salud es gratuita. Por lo tanto, el padre no está obligado, o la mamá, a pagar un centro educativo privado, ni tampoco llevar al niño, ¿verdad?, donde su pediatra, y al final pagar consultas privadas, a menos que lo requiera por un problema de autismo o otro tipo de enfermedad, y que se establezca en una sentencia como tal. Entonces, hay 4 o 5 aspectos que uno debe solicitar al momento de una disolución del vínculo matrimonial, o bien cuando estamos demandando a alguien y no estamos casados ni unidos en unión de hecho estable. Entonces, primero, lo que es el cuidado y crianza, ¿a quién le va a quedar de los niños? Segundo, lo que tiene que ver la pensión alimenticia. Tercero, lo que tiene que ser el régimen de comunicación y visita. Cuarto, que si hay pensiones compensatorias para ella, y la distribución de bienes. Aquí, ojo, cuando nosotros tenemos a 2, 3 niños y existe un bien inmueble que le pertenece al cónyuge o al conviviente o a la persona unida en unión de hecho estable, es necesario que nosotros como abogados solicitemos lo que es el uso y habitación exclusivo para que los niños vivan junto con su mamá hasta que el último cumpla la mayoría de edad. Ahora bien, no se puede obligar al papá o a la mamá, en el caso quien sea el solicitante en esta acción, obligarlo a que ceda su otra parte, porque es un derecho voluntario privado. Pero sí, desde el momento que en una sentencia judicial se establece que el uso y habitación exclusiva va a ser para los niños, entonces se inscribe en el registro mercantil para que esta persona no venda, no ceda, no hipoteque, ni absolutamente nada. Correcto. Otra persona nos dice, muy buenos días, si el papá no cumple con los 780 que fueron autorizados a través de mi familia y los manda cuando quiere al mes, ¿qué pasa cuando incumple con la vestimenta y el salario proporcional que tiene que darle a su hija cada diciembre? Bueno, entonces es aquí donde nosotros no podemos tolerar y continuar en este paso esperando que esta persona dé de manera voluntaria, porque es una persona negligente con sus hijos. Entonces tenemos que iniciar un proceso legal, que es el tema que estamos abordando, lo que es la retención salarial para esas personas que están laborando en una empresa. Entonces se ejecuta de manera inmediata, hay una sola audiencia en donde el judicial le dice o pagás o mando a retener alimentos. Claro está que el abogado
tiene que ser la solicitud para que efectivamente se dé. Previo a este proceso legal puede la persona probar que presentar la sentencia judicial, el certificado de nacimiento, su cédula de identidad ante el Departamento de Recursos Humanos con el fin de que el empleador pueda realizar esta retención. Ahora bien, si el empleador no lo hace por cubrir o porque está a la par del trabajador, entonces el artículo 330 habla de que específicamente hay sanciones para este tipo de empleadores que no hacen las retenciones establecidas por la ley. Ahora bien, el artículo 37 habla que la única deuda que acarrea la acción para echar preso a una persona es el incumplimiento de los deberes alimenticios. Correcto. Bueno, dice otra persona, muy buenos días, me gusta mucho que hablen de ese tema porque hay muchos papás sin pena y no le gusta darle a los hijos. Dice por acá otra persona, quizás no es el tema, pero tengo 65 años, ¿puedo solicitar la pensión de vejez a mis hijos? Nos dice por acá. Quizás no es el tema, pero quizás rapidísimo le podemos Sí, claro, la puede solicitar, no hay ningún inconveniente porque ya tiene la edad apropiada, se tiene que ir a la institución del Instituto de Seguridad Social con uno de los que le asiste con el fin de poder solicitarlo y que cumplan los requisitos que Imagino que lo que está preguntando el señor es la pensión que también se establece en el Código de la Familia, doctor, de que el padre puede mandar a los hijos para pasarle pensión. Sí, el artículo 329 habla específicamente que se pueden retener salarios, pensiones, el aguinaldo también. Es el único que nosotros, una deuda particular con una institución financiera no nos pueden tocar. Correcto. Sin embargo, existe una excepción porque recordemos muy bien de que el interés superior de los niños es lo más importante y prevalece en este Código de la Familia y también el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, se pueden realizar retenciones de pensión. El señor dice que él es un adulto mayor, una persona de la tercera edad, que sí él puede demandar a los hijos para que le pasen a él, que también establecido en el Código. Sí, claro. El artículo 323, inciso I, establece de que él puede solicitar lo que es pensión, ¿verdad? Es el 10% lo que establece, siempre y cuando el padre haya sido un padre responsable. Tiene que demostrar que efectivamente estuvo responsable con testificales, de igual manera algunas fotografías, algunos medios necesarios, porque si está solo, está en una necesidad extrema, entonces sí lo podía hacer, siempre y cuando haya cumplido con sus obligaciones. Muy buenos días, dice otra persona, el papá de mi hijo tiene una deuda de 1 año y unos meses. Él tiene ya una sentencia que me tiene que dar 1.500 mensuales, lo cual no cumple porque se pierde un mes, solo sabe abonar 500 córdobas y la deuda ahí está. Tengo que volver a ir a la fiscalía a demandar por incumplimiento porque solo yo tengo el gasto de mi hijo. Él es taxista, cadete, no cotiza. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, siempre recomiendo que cuando una persona no tiene un salario estable, ¿verdad?, en una empresa o una institución, es mejor realizar lo que es una acusación penal por incumplimiento de deberes alimenticios, como lo establece el artículo 17, y principalmente si esta persona recae cada vez que ella realiza un acuerdo en la vía de familia, entonces se incumple porque no se presiona aún más. Pero al final, cuando nosotros realizamos este tipo de acusaciones penales o en relación a la vía penal, entonces ahí llega el Papa, la mamá, la familia y responde sobre esta obligación porque no quieren de que el señor o la señora, dependiendo quién sea el que esté acusado por pensiones alimenticias, caiga, ¿verdad?, 2 años en la cárcel. Entonces es importante señalar que no es necesario que los papás o las mamás que son responsables lleguen hasta este extremo, porque muchas veces queremos cuestionar 1.500 córdobas que en qué lo hiciste, pero si un plato de comida de un niño 100 o 150 córdobas, saquemos cuenta en un día, estamos hablando que más de 600, 700 y da 1.500, todavía queda restando un montón. Exacto. Otra persona nos dice, muy buenos días, si he demandado, y si el demandado daba su cuota, pero la hija de 15 años salió embarazada y se lo ocultó al papá, ¿qué pasa en ese sentido? Otra persona dice, muy buenos días, el papá de mis hijas siempre hace lo mismo, cuando quiere les da y el aguinaldo no les quiere dar, y también él dice que no le importa y que lo echen preso y que el Ministerio de la Familia me mandaron a la comisaría de la mujer. ¿Qué puede hacer? Otra persona dice, ¿qué pasa también si no cumple con los gastos de los niños, solo con la comida?
con la ropa, dice por acá. Bueno, siempre hablando de las retenciones salariales, es necesario que nosotros tomemos esta acción. Por eso existe, ¿verdad?, la Defensoría Pública en el caso que tengamos, no tengamos los recursos necesarios para poderlo realizar, porque si no va a suceder lo mismo. Hacemos un acuerdo, firmamos y a los 2 meses la misma situación, pero se tiene que tener establecido, ¿verdad?, en una sentencia judicial. Lo que es las deducciones del salario, lo que tiene que ver con 13º mes, tiene que estar establecido una sentencia. Hay algunos colegas que llevan la demanda, hay pensión alimenticia y todo, sin embargo, se les olvida mencionar que efectivamente también tiene que recaer sobre el 13º mes. Eso. Ahora bien, con relación a la adolescente que salió embarazada, es una responsabilidad de ambos padres asumir ese compromiso independientemente de que ella, ¿verdad?, haya salido embarazada, porque es una menor de edad. La ley siempre, ¿verdad?, tutela este tipo de derechos. Hace 2 años nació el menor y se lo habían ocultado al papá, que si le puede seguir porque dice que ya se emancipó. Es una independientemente, pero todavía, hasta que cumpla los 18 años ya sale a su responsabilidad, porque ya sí tiene un menor de edad. Correcto, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Hay bastante mensaje en relación a este tema. Si bien es cierto que hay una cantidad, pero también es cierto que hay que tener responsabilidad. Si nosotros tenemos responsabilidades de ser padres y madres, llevemos esa responsabilidad hasta nuestros hijos, porque al final esa pensión de alimentos no es para esa expareja, sino para los hijos. Así es, ¿verdad? Así es, tienen que ser responsables. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.